Muy buenas tardes, apreciados colegas de Abogados de Paraguay. Hoy nos encontramos en compañía del doctor Hugo César Jiménez Ruiz Díaz, quien nos hablará acerca de la prueba en el juicio oral y su control desde los estándares internacionales. Les quiero comentar brevemente una parte del extenso currículum profesional del doctor Jiménez, quien gentilmente nos acompaña hoy. Él tiene más de 25 años de trayectoria en lo que hace al derecho penal y derechos humanos. Actualmente el doctor Jiménez es director de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay y él ha sido defensor público, también ha sido defensor público, representante interamericano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él es profesor de posgrado en múltiples universidades nacionales y tutor de tesis en maestría. Ahí les tiro un dato muy importante a quienes estén gestionando su tesis. También él tiene una extensa formación académica y muy destacada. Aparte, es doctor en Ciencias de la Educación. Él es magíster en Ciencias Penales, magíster en Ciencias Forenses, también es máster en Política y Estrategia Aeroespacial por la Fuerza Aérea Paraguaya y, entre otras cosas, especialista en Derecho Procesal Penal y Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción, tanto como la Universidad Católica. Así que eso es una breve reseña de lo que hace al extensísimo currículum del doctor Jiménez, quien hoy nos acompaña. Ahora quiero darle el uso de la palabra a nuestro director académico, el doctor Edward Armas. Adelante, por favor, doctor Armas. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Bueno, gracias, doctora. ¿Cómo le va? Gracias, doctor Hugo, que está aquí con nosotros. Es un placer, un orgullo y una satisfacción que podamos contar con él. Gracias a los queridos colegas que estamos medio centenar de todo el país. Muchísimas gracias. Todos se prendieron, creo yo que más por el expositor que por el tema, ¿no? Vamos a ser francos y sinceros, así que eso también es valuable. Y felicidades, la doctora fue y me recordó, ciertamente a veces estamos con los avatares de los trabajos, el día a día, y se nos pasa algo tan importante, el Día del Abogado. Nosotros creo que tenemos, doctora, en uno de los pocos casos tenemos 1, 2, 3 días al año que aparentemente es Día del Abogado, ¿no? Nacional, internacional, y qué sé yo, intrínseco del abogado y la abogada en el Paraguay. Así que muchísimas felicidades a los colegas, recordando siempre que el ejercicio de la profesión de abogado es como esa experiencia que antes nos invitaban a tener sobre el concepto de la vocación, ¿no? Cuando estábamos por salir del colegio y se hablaba de la vocación, qué es lo que uno quería hacer, ¿no? Es importante que recordemos qué es lo que nos instó a ser abogados, ¿no? No pasa solamente por estar trajeados, tener una linda vestimenta, quizás tener un maletín, quizás tener un buen honorario. Es mucho más que eso y principalmente tiene que ser la posibilidad de ser agente de cambio, no solamente en nuestro país, no solamente en el sistema judicial, sino también en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Así que ese breve mensaje por el Día del Abogado que tenemos que tener todos presentes. Y bueno, y hoy está con nosotros el doctor Hugo Jiménez, a quien aprecio mucho en la distancia porque no tenemos mucho trato asiduo, pero uno aprende a valorar el don de gente de la otra persona o la luminosidad que esa persona tiene. Así que el doctor Jiménez es una de esas personas a quienes yo valoro en la distancia, repito otra vez, porque se puede notar su intencionalidad, su sana intencionalidad con relación al derecho y a la dignidad del hombre, que es importante que nunca perdamos de vista. No voy a entrar en preámbulos. Este tema el doctor lo va a desarrollar profusamente dentro de la brevedad del tiempo que tenemos. Pero bueno, incluso ya se ha comprometido y lo ha demostrado un poquito antes del inicio de la grabación, va a aportar unos materiales que luego estaremos compartiendo con los queridos colegas. Sin más, doctor Hugo Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros y el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, doctor Edward. Gracias a la colega también. Somos compañeros en esta lucha por tratar de transmitir un poquito de experiencia y los sueños que uno tiene y algunas ideas que pueden resultar sumamente locas, ¿verdad? Porque está a veces la mitad de
ya enduye, no puede estar, o hay más canales y ya. Bueno, y por algo, cada uno es libre de su opinión, la libertad de expresión es consagrada, está consagrada en la Constitución y por ende aceptamos todas las críticas habidas y por haber. Yo voy a compartir un poquito con ustedes una cuestión que tengo ahí entre ceja y ceja de la poca que tengo, pero vamos a tratar de transmitir algo con relación a control de convencionalidad. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional y en especial los queridos doctores Santander y Víctor Ríos vienen trabajando intensamente en relación a eso y es un tema que personalmente desde que he comenzado a trabajar como docente me ha preocupado porque implica nada más y nada menos que asumir la responsabilidad del Estado, cargarla a cuestas y exponerla a la consideración pública, ¿verdad? Entonces, internacional. Entonces, es importante. Pero, otro lado, todavía importante porque Icatú Péchano ya es ella, Icatú ya pola de hecho, alguna cosa y útil va, ya pa. Porque muchas veces, en muchos casos, terminamos quejándonos de que el sistema luego es así, el sistema es corrupto, el sistema no respeta el derecho de las personas, el sistema pea a moa y finalmente, allá en el fondo, nos volvemos unos simples plagueones y sin embargo, en la hora de la verdad, cuando ahí es el momento de plantear cosas, no lo hacemos. Porque peisante arama oigo, entonces ya peisante ma hoy ya llama, ya opamanio, ya otra cosa. Y entonces terminamos cediendo ante un sistema, un status quo que por sí solo, como forma parte del Estado, resulta bastante pesado y entonces naturalmente, si nosotros no trabajamos en la concienciación y no le exigimos a los operadores del derecho tener en cuenta la aplicación correcta de la norma, nuestros plagueos son vanos, ¿verdad? Será aquel grito en el desierto que no causa ningún tipo de esperanza y mucho menos cambia absolutamente nada porque se pierde entre el viento y la arena. Por ende, mis queridos colegas, hoy disfruto de la invitación, como suelo decir, yo me divierto. No esperen dogmas de mí, no esperen grandes teorías y tampoco excelsas definiciones, ¿verdad? El compromiso que asumo es llevarles por una hoja de ruta y la contrapartida es que lo disfrute aquel que está y que vaya haciendo anotaciones mentales o a mano. La neurociencia hoy nos dice que nos recuerda que escribir a mano, bolígrafo y papel es lo verdaderamente útil para el cerebro. Por ende, agarren una hoja, la servilleta, papel, agarren el cuaderno de anotaciones y un lápiz y vayan anotando los conceptos y después investiguen. Porque si finalmente creen en todo lo que yo les digo, estarán condenados a ello. Sin embargo, si ustedes, aparte de escuchar, investigan, realmente construirán una carrera profesional a partir del propio conocimiento, ¿verdad? Ese es mi mensaje inicial. No sé, no tengo todas las respuestas. Me gusta el ámbito penal, disfruto con ella, me divierto hablando sobre ese tema, criminología, derecho penal, derecho procesal penal, pero no tengo todas las respuestas y si hay alguna pregunta, bueno, que no tenga esa respuesta, me comprometo firmemente, mi querido Edward, a poder investigar y conversarlo posteriormente y trabajarlo, porque esos desafíos son los que me gustan. Bueno, voy a compartir un disparador de ideas que a su vez después comparto con la organización para que pueda pasarlas a ustedes, a los colegas, y que sea un material de consulta y de punta de lanza para poder analizar un poquito algunas otras cosas más, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda esto.
Bueno, el tema propuesto hoy es la prueba en juicio oral. Yo soy muy extremista. Suelo decir que los juicios orales en muchos casos son simulados en este país. ¿Y por qué digo simulados? Y generalmente, en base a mi experiencia, tanto como defensor penal en el Departamento Central, específicamente en San Lorenzo, por más de 10 años, y como asistente fiscal también en su tiempo, y como abogado litigante, y además apasionado de los juicios orales, porque siempre digo es el lugar donde uno aprende realmente. Y aparte es hermoso porque es el acto más solemne que se tiene en el sistema jurídico paraguayo. No hay otro acto más completo que ese, de mayor análisis, de mayor profundidad. Bueno, debería ser así en la mayoría de los casos, ¿verdad? Yo digo son juicios simulados porque muchas veces hay muchas cuestiones que nos discutimos. Entonces, cuando el doctor Edward me invita, le digo, ¿de qué vamos a hablar? Y me dice, proponeme. Y después le pregunto el tiempo y me dice, y 60 minutos aproximadamente, y pamplena, dije yo. Ella picó 60 minutos para hablar de un juicio oral que dura 7 meses y eso. Porque te cortan y reanudan, te cortan y reanudan. Amónteme a principio de concentración, no me acuerdo de economía procesal y eso ya está, ya afuera, lejos de la posibilidad alguna de que el juez se acuerde de todo lo que haya pasado aquí hace 4 meses, ¿verdad? Salvo sus anotaciones. Y entonces nos preguntamos finalmente si el juicio no es un simulacro de oral pasado a escritural nuevamente, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones podemos ir hablando a lo largo de este tiempo. Y entonces me propuse desarrollar de la siguiente manera, ¿verdad? Una introducción, después hablar del juicio oral, principios de garantías, cuáles son estándares, qué se entiende por estándares interamericanos, qué es dos temas, seleccioné 2 temas, porque uno es la cadena de custodia. Prueba digital tuve que dejar de lado finalmente porque es otro ambiente y vamos a tener que analizar desde otra perspectiva. Control de convencionalidad, el rol del abogado litigante, herramientas para el ejercicio eficaz de la defensa y algunas referencias con relación a algunos casos. La primera cuestión que se debe considerar es la defensa. Muchas veces, en muchas ocasiones, vas a escuchar que te dicen, no, usted es auxiliar de justicia, doctor. ¿Cómo va a actuar de esa forma? O algunos jueces me decían, pero Hugo, vos sos sumamente subjetivo. ¿Por qué actúas así? Yo respondo al interés del procesado. Mi ejercicio laboral, mi ejercicio profesional está basado en la buena fe. La buena fe en cuanto a mis planteamientos, en cuanto a mis requerimientos, en cuanto a lo que planteé dentro de un juicio, es la base de mi ejercicio profesional y da la credibilidad suficiente para la profesión en sí. Pero después no vengas y me pidas que colabore contigo en actos que hayas desarrollado de manera errada. ¿Por qué no? ¿Vamos a dejar impune, Hugo, este homicidio? No, porque realmente, si hay algo que reivindica el sistema penal y reivindica que hemos superado la etapa de la Inquisición, si es que la queremos superar en serio, es el ejercicio de la defensa. Un juez me decía, Hugo, pero si yo ordeno, vos tenés que cumplir. No, le digo señoría por respeto, por tradición, usos y costumbres, pero no es señor mío. Te podrá disponer todo lo que quiera, pero si está fuera de la ley, no voy a poder respetarla. Porque si yo respetase lo que usted dispone fuera de la ley, lo que haría es reivindicar un sistema inquisitivo del cual ya creemos haber superado. Nuestro Código Procesal Penal tiene hermosas rémoras de ese sistema inquisitivo. Plantea cuestiones que hacen a la discusión en la defensa. Por eso es que yo necesito como país, como Estado de Derecho, como sistema republicano, fortalecer el ejercicio de la defensa, darle la libertad, darle la confianza total
al abogado defensor. Y el fiscal se puede enojar y el querellante puede protestar. Pero ojo, que este mundo no es solamente de un faz, tiene doble faz, cambia el rumbo, cambian las rutas. Y algún día, por si te creíste impune, algún día, por si te creíste impune, te puede tocar el sistema penal. Y ahí vas a querer que todo sea ajustado a derecho y que las garantías y los principios del derecho estén vigentes. Ahí te quiero ver. Cuando te llaman a las 4 de la mañana y te dicen, señor, su hijo está en la comisaría, pero realmente está en la comisaría. Y vas a correr, y vas a protestar, y vas a chillar, pero si nunca reivindicaste el sistema penal justo, ese no va a ser el momento más correcto de reivindicarlo. Entonces, comparto con ustedes esta lámina que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, el derecho a la defensa implica que ésta sea eficaz, oportuna, realizada por personal técnico, que permita fortalecer la protección del interés concreto del imputado. Nosotros representamos como ejercicio de defensa, y lo planteo de este lado, y después les explico algo más, representamos como ejercicio de la defensa realmente al imputado. ¿Vas a buscar la impunidad, Hugo? No, voy a buscar que todo sea justo. Por eso te dije, mi primer cartel que me distingue y que marca mi ámbito profesional es la buena fe, es la ética en el ejercicio. Eso marca, pero después, literalmente, voy a lo que sea más ajustado a derecho para el procesado. Eso es importante para el Estado paraguayo porque de esa manera tenemos la posibilidad de tener en cuenta que cuando condenamos a 20, 30 años, nuestra condena va a ser real. Eso le ayuda al fiscal a mejorar sus condiciones de litigante. Eso ayuda a visibilizar la problemática que tenemos con relación a condenas injustas. Eso nos hace entender por qué una absolución no puede ser reenviada 1000 veces hasta que se canse el sistema y termine de alguna manera. Porque la absolución es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de aquellos operadores que tenían bajo sus manos permitir el acceso a la justicia de la víctima. Porque si hay algo que tenemos nosotros como sistema penal es revictimizar tanto a la víctima y victimizar al victimario. Pero no solamente a ellos, también a sus familiares que sufren todo el sometimiento al sistema penal. ¿O acaso no habrán escuchado cuando los familiares de la víctima dicen, tantas veces ya le traje para declarar? Tantas veces ya asistió. ¿Cuántas veces se suspendió el juicio? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tan fuerte es el ejercicio de la defensa en el marco del sistema jurídico y tal es su importancia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el defensor público es directamente responsable de la nulidad de un juicio por el mal ejercicio de la defensa o el ejercicio de la defensa aparente. Y el juez penal de control de garantías y el juez de sentencia son absolutamente responsables de velar por los derechos de las partes que asisten a juicio, de aquellos que están sometidos al proceso, víctima y victimario. Muchas veces me dicen, Hugo, vos atacás mucho, vos decís muchas cosas con relación al proceso y hablas solamente de la defensa, tenés que hablar también de la víctima. Es que la víctima está sometida al proceso tal cual como está el victimario. Un error en el marco de la investigación procesal, un error en el marco del juzgamiento, un error en el mal manejo de los plazos procesales por parte del Estado, viola el derecho de acceso a la justicia de la víctima. Un mal resultado en una investigación, salvo aquella que haya sido producida por la misma víctima mediante la falsa denuncia. Si no fuera así, viola el derecho de acceso a la justicia de la víctima y ésta debe exigir los recaudos legales que correspondan.
Lo mismo el victimario si es sometido a un proceso penal y sufre las vejaciones de ser sometido a ella. La aplicación del artículo 8, garantías judiciales, no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Cualquier tipo de acto de Estado que pueda afectarlos. Entonces, cuando decimos, no, deja nomás, ¿qué importancia tiene? Le vamos a disculpar al señor agente policial que a las 3 de la mañana, con frío, sin dormir, sin sueldo adecuado, etcétera, desarrolla una aprehensión y elabora un acta que no tiene ningún tipo de comprobabilidad alguna. Maraico pensamos ya hay cojape y Estado republicano, pues. Si justamente el concepto del Estado republicano es el control del ejercicio de la función pública. No, no vamos a discutir con la patrulla caminera, no vamos. Tenemos que trabajar para defender nuestros derechos y parte de nuestra responsabilidad como personas que formamos de esa población, como dirían algunos, privilegiada de haber obtenido la universalidad en el conocimiento de un lenguaje técnico único que hemos creado y el cual nos hemos apropiado y el que hemos excluido al pueblo, porque no toda persona podría explicarte, va a ejercer la subsunción, va a ejercer la tipicidad. Nosotros nos hemos apropiado de ese lenguaje y entonces es nuestra responsabilidad hacer valer ese lenguaje con todas las garantías que corresponden para la protección del pueblo. Nosotros tenemos ese poder y ojalá ese poder pueda ser transmitido por todos y cada uno de los colegas para poder establecer definitivamente un Estado de Derecho. Y eso parte principalmente en el ámbito penal, pues si nosotros prestamos atención, en el ámbito penal es el último de todos los elementos que se tiene. Es el último de todos los recursos que tiene el Estado para ejercer el control social, pero es el más fuerte. Es el que más daño causa. Te priva de tu derecho de libertad y te somete a una condición de protección, de presunción de inocencia en el que se procura de alguna manera crear una cápsula con relación al ejercicio del poder del Estado. Pero PIDEJ ya comisaría de cliente de Rendape ya tapei mo poinas ae hoy petica la voz entre mbo y entre 5 a 6 peca la voz. Jope J visitata con bupe te J visitar emboscada antigua. Ella también ella poicó la de cliente ayepa. Hoy meni capturamos por lo menos o a algún lugar o que janwa. ¿Te alguna cosa o ya po janwa? Pero existen otros que no tienen esas mismas condiciones. Por lo tanto, si las condiciones de tu cliente son malas, las condiciones de aquel que no tiene la posibilidad de contratarte son mucho más malas aún. Esta de juicio que, señoría, yo exijo a vuestra señoría desarrollar el control de convencionalidad de los actos practicados al momento de tal o cual procedimiento. El señor juez dice, yo he ejercido el control de constitucionalidad y aplico la ley según lo que me exige la norma jurídica. Por ende, rechazo la reposición planteada, sin embargo, queda latente la posibilidad de la apelación según establece la ley. Enlatado. Eso no es aplicable, Hugo. Eso no está ajustado a nuestra realidad. Esos son países extranjeros, son potencias que establecen las leyes y que nos imponen a través del Congreso. No es real, Hugo.
La Corte Interamericana ha establecido que el juez debe velar porque no se aplique ninguna norma contraria a los derechos consagrados. Es responsabilidad del juez cumplir con el control de convencionalidad. Es incluso responsabilidad del juez desarrollar el control de convencionalidad de oficio. Jamás es la control de convencionalidad. Es el control que ejerce, control difuso que ejerce el juez. ¿A los efectos de qué? A los efectos de verificar que todos sus actos desarrollados en el marco de un procedimiento judicial o de un procedimiento fiscal estén ajustados al respeto de los derechos humanos según lo dispone la Corte Interamericana de Derechos y también los tratados y convenciones internacionales, protocolos y reglas que protegen al ciudadano, que protegen al más débil. Pero, ¿cómo yo, Hugo, voy a aplicar algo que no es ley? La Constitución ha establecido un reconocimiento especial a organismos que se dedican a la protección de los derechos humanos. Organismos supranacionales dedicados a esta protección de derechos humanos. Desde ese mismo momento es importante entender que el juez debe aplicar el derecho y que cuando las convenciones y los tratados internacionales están establecidos por ley, forman parte de del mismo nivel que otras leyes. Pero aún así existen convenciones y tratados internacionales que de oficio deben ser aplicados, porque la interpretación es que se analice siempre qué es lo más favorable para el hombre, para aquel sometido, para aquel más débil en este punto en el que se está juzgando la conducta de una persona a partir de la megaestructura del Estado. Guatamina de calcular, amigo, hoy donde PTI fiscal, órgano constitucional, oreco asistente fiscal, oreco investigador, oreco perito, entero oreco. Haikatúa veí, según ley orgánica y según Código Procesal Penal, y cató ya por cuanto ya posemía, siempre y cuando esté ajustado a derecho, para objeto de descubrir quién fue cómo se desarrolló el acto y quién fue el autor del hecho. Al menos en el mundo de los adultos. Hoy no voy a hablar del mundo penal adolescente, que es un punto aparte y que siempre ratifico la nulidad absoluta del sistema penal adolescente. Pero hoy hablamos de este sistema y del control de convencionalidad y de por qué los jueces deben aplicar, incluso de oficio, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, Jaromina, de Corte Interamericana, pero otro organismo, pero no es Paraguay. Yandeo, la Corte Suprema de Justicia es nuestro último garante de derechos. No. No porque nos hemos suscrito a un sistema multinivel de protección de derechos humanos. Los jueces, en sus diferentes niveles, Tribunal de Alzada, Penales de Garantía, Corte Suprema de Justicia, se constituyen en contralores de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de este país, según sus atribuciones y según sus niveles de intervención. Pero por encima de eso, el Paraguay se ha suscrito a un sistema de protección de derechos humanos a nivel regional, conformado por la Comisión Interamericana y sus diferentes comités observadores, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del juzgamiento de las conductas desplegadas por los estados a la hora de la protección de los derechos humanos u opiniones consultivas a petición de los estados o de la misma comisión. Entonces, cuando hablamos del control de convencionalidad, estamos hablando de un reconocimiento del estado de la vigencia de este sistema. No voy a pasar a la universal.
Nos quedamos con la Corte Interamericana por hoy, porque estamos hablando del control de convencionalidad. Bueno, otro punto que considero importante antes de entrar en materia es esto. Necesitamos con urgencia poder comunicar nuestras ideas con claridad. Necesitamos comprender, y en este punto, como le dije al doctor Edwards, y lo repito una y otra vez, felicito al gremio, porque se capacitan, y me dice él, con regularidad, Hugo, nos capacitamos. Porque esto es lo que te permite ganar argumentos cada día, de tal forma poder expresar mejor tus ideas con relación a algo, porque esta vez cuando hay cuaimba esa payaeta, apenas hay cuaimba esa payaeta, por el competentera, desconocimiento. No tenemos la cantidad de palabras suficientes para poder expresar todas las ideas que las tenemos en la cabeza, que sabemos cómo tiene que ser. Pero digas, tu hija, tú no sé, claro, te están faltando códigos, te está faltando aprender a expresarte. Y la única forma de aprender a expresarte es leyendo, amigo. Leyendo. Y leyendo mucho, de tal forma que tengas todas las palabras que puedas utilizar para expresar tus ideas. Dicen los filólogos que el hombre se realiza de acuerdo a la capacidad de lenguaje que tenga. Por eso puse esta lámina para compartir una preocupación que tengo y que me gustaría desarrollarlo, y ojalá el gremio pueda tomar esto como una posta y decir, bueno, cada cierto tiempo vamos a trabajar en el lenguaje y vamos a trabajar en la oratoria y vamos a trabajar en esto otro, vamos a trabajar un poco de teatro. ¿Por qué? Porque el 80%, y el 80% es cómo lo dices. Es los gestos, es la voz, es el rostro, es todo. El 80%. Y el 20% restante es apenas qué es lo que estás diciendo. Entonces necesitamos capacitarnos permanentemente en desarrollar nuestras aptitudes. ¿Para qué? Para expresar nuestras ideas. El juicio oral es sumamente hermoso porque es justamente ese intercambio de ideas, esa capacidad de escucha, esa capacidad de empatía, de resiliencia, etcétera, pero en el acto, inmediatamente. Abogado querellante, hay una cosa, ya henduina, entonces, a hendu, viceversa, lleva. Defensa, ellos plantean nulidad, de no sé tal cosa. Pero ya pillamos, es para la entonces ella para refutar. Porque el derecho tiene esa preciosidad de que es un derecho vivo, de que es algo que está latente, de que es de argumentación. Japearla y gusto. Esa discusión, esa ida y venida de intercambio de ideas. Péala y gusto, péala es importante. Ahí siempre te juez ya hendú, las juicios que hendú, las partes, y así igual. Oye, la fiscal, la oñe, la defensa, hasta a veces ya hay como, es para ella la fiscal, entonces ya adelantamos ahorita, y está la defensa, ya hay como, esa para rechazar a su vida, la hipotada. Espectacular. Pero es el juego, yo tengo que convencerle al otro, y si incluso le puedo convencer a la contraparte de mi posición. He ganado juicio. Porque esa es la belleza de este sistema oral, en el que rompemos, bueno, pretendemos romper, porque Cámara de Apelaciones aún no ha roto el sistema escritural inquisitivo en el que se reúnen entre tres y empiezan a discutir y ellos solamente saben, y solo ellos saben lo que van a resolver. Aún cuando está prevista la audiencia oral, los colegas no piden, Hugo, me dicen los camaristas. Los colegas no piden, Hugo. Claro, pero si Cámaras verifica que está en condiciones de llamar a las partes y
pedir una ampliación con relación a la pretensión, lo pueden hacer. Eso es juicio oral, ese es el principio del sistema. Lo mismo pasa en el ámbito penal adolescente, en el que el juez tiene que llamar a escuchar realmente al adolescente. Porque el adolescente otra vez tiene una doble protección, no solamente el derecho de ser escuchado como procesado, sino el derecho a la defensa material que tiene, sino también tiene el derecho de ser oído, que es una condición específica en base a la autonomía progresiva que goza. Pero anda ya porque ando yerurei, ¿cuál es ese? Entonces ya yerurena, vamos a pedir a la Cámara que nos escuche. Quizás de esa manera rompamos aquel esquema antiguo y aquel lema, doctor Edward, esa frasecita en el que nosotros no analizamos los hechos, solamente nos ponemos a verificar el derecho. Después empiezan los recursos ahí, un recurso amplio, un recurso de análisis integral. Pero el principio de inmediatez, por eso es la audiencia oral, para que las partes vengan y le expliquen a usted cuál es el problema y ofrezcan las pruebas que consideran pertinentes. Allí es muy interesante, Pea. Miren si logramos desarrollar eso. Miren si logramos hacer que estas audiencias y este sistema penal sea efectivamente oral. Porque algunos jueces dicen, no lo resolveré al término de la audiencia. Señoría, la audiencia es ahora, principio de inmediatez, resuelva ahora el acto. Pero la complejidad no me permite, doctor. Hurto grabado, señoría. Vaya a complejidad, pico ñañejina. Elena Checo, pero topama, con audiencia, porque ¿cuál no la audiencia oral, la yepa? Va ella resolver esta asuntos, señoría. Es complejo, no es fácil, porque choca contra un sistema en el que estamos acostumbrados a practicarlo de una forma, y cuando no hay contraposición, entonces el reto mayor que uno recibe y que yo he recibido en varias ocasiones es, doctor, usted hostiga al testigo. No, le pregunto, señoría, hago el contraexamen. Voy un poco más allá de lo que me permite el Código Procesal Penal, porque si no, no puedo hacer un contraexamen real. Si no me permite una capacidad de preguntar ampliamente, si usted me limita a preguntas objetivas, el testigo lo único que va a hacer es repetir de memoria. Y sepa usted que la mayor parte de los testimonios son construcciones mentales del propio testigo, que pudieron haber sido construcciones no propias también. Por ende, necesito verificar que él esté construyendo de su propia memoria con relación a los hechos y que no esté confundido en relación a ellos. Necesito preguntar mucho y necesito que usted respete mi derecho a preguntar y a ejercer el contradictorio. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque forma parte básica de construir mi caso. La primera pregunta que le hago a la persona que viene junto a mí, doctor, tengo un caso, doctor, déjame un poco, ¿cómo pico podemos resolver? Ninguno me atormenta, doctor. ¿Qué pasó? Plataforma fáctica, ¿verdad? Va, él oye, Juacuemón, Uche. Va, y Sheitela, oye, el asunto. Más muy co, va, ahora te ya, hoy pico otro, ya, cuelo y fáctico. Para relacionarlo con lo jurídico, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? ¿Cuáles son los elementos objetivos y subjetivos? Construyo la teoría del caso a partir de estos elementos, porque después necesito entrelazarnos con la prueba. Y acá tenemos un problema terrible. Porque a veces no tenemos toda la conveniente cantidad de pruebas según lo que creemos y ofrecemos cualquier tipo de prueba o dejamos que ingrese al sistema cualquier tipo de pruebas. Entonces el juez me dice, doctor,
el testigo no tiene por qué venir a mentir, la víctima no tiene por qué mentir. Señoría, usted sabe que más de la mitad de los casos en Estados Unidos de aquellos condenados a muerte estuvieron basados en testimonio falso. Usted sabe el nivel de credibilidad que tiene un testigo cuando existe un conflicto intrapersonal con el procesado. Y eso vamos al ámbito familiar, ¿eh? Cuidado. Sumamente importante. Nosotros no hemos desarrollado todavía la discusión, ni hemos implementado, analizar, mi querido Edward, la psicología del testimonio. Y sin embargo sabemos que el ser humano es maestro del autoengaño. ¿Bate código? De lujo, Gabriel. ¿Legal, bro? No, todo bien, de ahí por ahí pues jugar. Claro, nos engañamos a nosotros mismos. Y esa construcción del autoengaño está dada por el sentido de supervivencia del ser humano. Por eso es que tenemos que estar atentos y encendidísimos cuando alguien está declarando, sea de parte de la defensa o parte de la querella o parte de la fiscalía, no me importa, yo tengo que estar atento a la declaración, porque existe una alta probabilidad de falseamiento, ya sea dolosa, intencionalmente, o bien por la simple construcción o por la estructura mental que tiene la persona que viene a declarar. Esa ya es su sesgo cognitivo. Cómo su cerebro ha interpretado los hechos a partir de sus estereotipos, a partir de su concepción y cosmovisión. No es lo mismo que venga un miembro de una comunidad indígena a prestar declaración que venga un paraguayo a prestar declaración. Sus tiempos verbales, su sistema de relato de hechos cambia. No es lo mismo que un egresado, múltiple egresado de diversas universidades te cuente un hecho, que venga una persona que llega de un asentamiento. Por andumite esa por asuntos es hindú. No le hagas preguntas, es hindú. Cada uno de acuerdo a su estilo y de acuerdo a lo que entiende. Por ende, hoy nos concentramos en la parte probatoria de algunos elementos nomás para poner en crisis y para empezar a mirar cómo es que suceden estas cosas en el marco de un juicio oral y por qué crispa todo el sistema penal, más todavía cuando hablamos de una sociedad vengativa que cada día quiere reaccionar ante su incompetencia para construir una sociedad pacífica, una sociedad que sepa convivir en comunidad. Esa incompetencia lo tiene y entonces quiere resolver el punto con el castigo. Y ese castigo implica la cancelación de vida de una persona desde el mismo momento en que se expone a ser analizado a partir de la mirada inquisitiva de los 242 del Código Procesal Penal. Dorecoiramo Oga, Baikota. Haimboria Juan Pínamo, Baereta Supe. Después de copete, después de droga, moja, no se da de coiboido, doctor, ya y cola alquilar midente. El curucante hoy se igual. Aquí es agua. Sos pobre, mi hijo, vaya adentro. No, mis parientes están todos en San Juan de Ñembucú, doctor, no tienen lo ellos son de la chacra, doctor. Pobre adentro. Debe probar a la cojar de droga en Bapoja, debe probar la inversión, analizamos alguna vez la inversión de la carga probatoria con relación al arraigo, ya que yo no voy a obstruir el sistema penal de investigación del Ministerio Público, del poderoso Ministerio Público. No, yo no voy a instruir, señoría. No tengo pruebas adentro.
Existe un peligro de obstrucción a la investigación en el marco del incipiente estado de esta causa. Es que yo soy culpable de que usted haya comenzado recién a investigar. Entonces, la inversión en estas cuestiones y el análisis de estas cuestiones son sumamente relevantes a la hora de establecer qué podemos hacer en un juicio oral y público, y que la necesidad de verificar todos los actos es importante. El objetivo de la ponencia, como ya vine desarrollando, espero, es ir mostrando algunos elementos que puedan ser útiles para que tengas mejores argumentos o pueda empezar a tener argumentos cuando te llega un caso penal. Utilizo a un querido amigo, el profesor Jesús Riera, en su libro, nos establece unos pasos a seguir para ejercer el control. Ante un acto dudoso, ante un acto que creemos que es fallido por parte del Estado o la intención de la contraparte, entonces yo me pongo a identificar qué norma estaría siendo afectada por ese acto. Veo si existe realmente un quebrantamiento, es decir, ¿existe algo que afecte a la norma? Verifico si eso me agravia a mí, si agravia a los derechos de mi representado, de mi cliente. Verifico la posibilidad de convalidar o no, efectos de sanear el acto. Y finalmente, en caso de que llegue a ese extremo, solicito la declaración de nulidad. Es el proceso que sigo a los efectos de analizar si un acto es relevante o no, si causa agravio o no, y si contraviene una norma. Y acá, entonces, tenemos dos principios de los cuales vamos a hablar hoy por el tiempo, que es el de contradicción y el de publicidad. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana con relación a las pruebas? ¿Por qué tenemos que verificarlas? ¿Por qué es importante dar cumplimiento efectivo al artículo 17 de la Constitución Nacional, a que no se lo pongan pruebas contrarias a la ley? Ante una sospecha fundada de algún vicio sustancial en el origen o producción de un elemento probatorio, particularmente cuando en el vicio sospechado se vislumbra una posible o alegada violación de derechos fundamentales, el juzgador debe analizar no solo los aspectos formales establecidos en la legislación interna, sino también debe descartar la posible existencia de tal vicio a efectos de que el elemento pueda tener validez y eficacia probatoria en el proceso penal. Dice, fíjense en los términos que va utilizando la Corte en su jurisprudencia, en su interpretación del Pacto de San José de Costa Rica y de otros tratados o convenciones internacionales. No es que le está dando la posibilidad al juez, no es que podrá analizar, no, debe. Es una obligación del juez. Y acá yo discuto la posibilidad y acompaño algunas ideas de algún autor muy estudioso del sistema penal que me dice, Hugo, la mayoría de los jueces de la región cometen prevaricato, aplican el derecho aún sabiendo que no lo podrían aplicar. Interesante, ¿eh? En la escuela judicial yo suelo decir y acá hay algunos que me acompañan hoy, según estoy viendo, suelo decirles, no sé cómo quieren ser jueces. Es jodido ser juez. Estás asumiendo la responsabilidad de dictar una norma jurídica, una ley particular que representa al Estado paraguayo, y entonces los jueces de sentencia resuelven sus casos, sus conflictos jurídicos, los conflictos jurídicos que les son planteados, los resuelve en nombre del Estado paraguayo, asumen la responsabilidad. Esa es la carga que tienen. El Ministerio Público representa a la sociedad en cuanto a sus intereses y en cuanto a la protección de los bienes jurídicos, y la defensa pública a la vigencia del Estado de Derecho. ¿Te parece poco? No sé cómo crees ser juez realmente. Es jodido ser juez. No es fácil.
Es complejo, es asumir una responsabilidad gigantesca. Afortunadamente tenemos muy buenos jueces. Afortunadamente hay muy buenos jueces. Son pocos, son muchos, eso ya lo podemos discutir en otro momento. Pero hay buenos jueces con los que es espectacular poder trabajar. Ahora bien, el sistema le permite, es otro punto de discusión. El análisis y el control del ejercicio de la judicatura, de la jurisdicción del juez, hay que discutirlo realmente todavía como sociedad jurídica, que no la hemos discutido. La vigencia de algunos organismos del Estado en el marco del ejercicio del control de la función misional de los jueces. Tenemos que discutir y tenemos que poner en la puesta y poner en crisis para poder seguir construyendo un Estado de Derecho, un Estado republicano. Comparto con ustedes esta imagen. Interesante, ¿verdad? Vas ahí, Pepe. Ahí, la ley nos dice, la policía deberá custodiar el lugar del hecho. Ella pico toalla pota se moite campo hace valpe o mi escuela hoy cobla asunto a checo ya gema casi a la media mañana. La gente ya hoy copama esto no gema la foto a tu crónica o mi escuela. Va y con la ya poveta. El punto es que yo no puedo alegar que no tengo los recursos suficientes cuando le estoy queriendo condenar a alguien porque le voy a condenar en base a ese trabajo mal hecho. Y mina calcula. Ese pico derecho pedí a alguno de Cocuri. Si hoy cojape ya, hoy que pama lo mitad de catuma o poco, o verajá alguna cosa, o moí alguna cosa, de cosa, dime dónde. Vaya a control pico ya pota la cosa cuemba, esa hereta la abogado hereta, el procesado tiene derecho a controlar las pruebas que se le opongan. Ese pico sí al origen mismo de la obtención, recolección del elemento que se busca que sea probatorio, del testigo mudo, del único testigo objetivo, ya no es fiable, por cuanto que la escena del crimen no fue protegida. El artículo lleva. El acta será firmada por los testigos hábiles en lo posible, vecinos del lugar que no deberán tener vinculación con la policía. Bajo esas formalidades podrá ser incorporada a juicio por su lectura. De Querela, juez, señoría, yo solicito la exclusión probatoria del acta policial labrada al momento de la intervención en el lugar del hecho por no tener los elementos suficientes según lo exigido por la norma jurídica en relación a la verificación por parte de testigos del procedimiento policial desarrollado. De memoria lleva. ¿Hay cuál va el tema? Jamás editan de la juez. En algunos casos editan de se anula el acto, pero se anula el acta, pero no el acto. Pero señoría, al no existir acta, ya no podremos saber lo que ocurrió en el acto. No hay persona responsable, porque el declarante va a ser el mismo que desarrolló el acto. Cuando hubo hay de señorías ahí también hagan no ya puede pedir hacer trabajo yo pesa ya pues ahí de. Entonces, gente, cuando tenemos una nota policial, tenemos un acta de intervención policial, que es el primer elemento y el fundacional de toda la investigación, la noticia criminis, en cuanto a intervención y en especial de aquellos hechos graves. Debemos ser exigentes porque es el punto focal del surgimiento de múltiples elementos que después serán expuestos en juicio oral y público. Y si sos abogado querellante, verifica bien el acto para ver la manera en la cual se pueda, por lo menos de alguna manera,
lograr subsanar la problemática que presenta un mal procedimiento policial. Doctor policía llega y manda a atacar. Ahora cuando ni siquiera móvil, en nuestra moto cuando vamos y nosotros cargamos combustible y nosotros compramos nuestra arma. Me puedes decir lo que quieras, pero lo que recuerdo, este sistema penal, estamos sentados en juicio oral y público, analizando la conducta de una persona para condenarla a cárcel. Teran de Yutahuapuco AP y ese. Anahania lleva. No, yo no ya voy más de esto. Ah, bueno. Pero ya decora la suficiente responsabilidad para asumir que los actos que lleven a esta persona a la prisión sean actos válidos, verificados, verificables, controvertibles. Fíjense en este recurso de casación de la Corte Suprema de Justicia. Las pruebas valoradas tienen la coraza de la intangibilidad únicamente si el estudio realizado con logicidad conforme a la sana crítica. Y agrega acá, en el caso de las muestras fueron obtenidas solo en presencia de un asistente fiscal y un suboficial ayudante. No consta con qué material se levantó la muestra de sangre, cómo fue almacenada, de qué parte del cuerpo de los imputados fueron obtenidas y si estos consintieron o no tal acto. Tampoco se aclaró el modo de transporte de la muestra y nombre del encargado responsable. ¿Cómo nosotros le llamamos a esto que la Corte está reclamando por medio de este recurso de casación? Cadena de custodia, ¿verdad? ¿Qué ruta siguió aquello que llamamos evidencia? ¿Qué ruta siguió para llegar hasta ese juicio oral y público? Ella se defendió una vez. Famoso tribunal. Y bueno, ahora pasaremos a hacer lo siguiente, decía el tribunal. Ya han declarado los testigos, la prueba documental ya fue desarrollada. ¿Qué nos falta? Evidencias y autores. Bueno, traigan las evidencias para exhibir. Primero que la evidencia para exhibir ya no fue exhibida para los testigos. Así que, la fiscal Bajeta, sí, ese era que yo tenía en mi poder, guardado en mi depósito, y Bajeta defensa. No, la defensa oquinita, lleva. Es un acto desarrollado bajo esas condiciones, un acto bastante dudoso en cuanto a su objetivo, ¿verdad? Bueno, pues ahí se defendió, Abrila, la actuario, o Shaukape, esa la que se la lleva. Ahí se la hace testigo, se codea, pero ahí dice, doctor, ese no es el cuchillo que yo usé, dice. ¿Cómo vio? Bueno, aquí pero sí, técnicamente, yo que tengo que ejercer la defensa técnica, ¿qué debo decir? Señorías, la bolsa de hule que vuestras señorías presentan como evidencia no tiene ningún sentido lógico en el marco de este proceso penal, por cuanto que no es un sistema de resguardo suficiente. ¿Para qué? Para proteger al testigo objetivo que debe velarnos, que debe demostrarnos no solamente la existencia del hecho, sino la autoría. Parece que donde vuelta sepe tenemos ule bebosa basura, tenemos a oye liapa cintas caspas, oye moi sepe tenemos cuatía. Ahora hoy Pepe el actuario o Hechauca es la uña. No discutimos, gente, cuando estamos hablando de este tipo de evidencias que muy comúnmente se presenta. Y sin embargo, la Corte, en uno de los casos más emblemáticos de la Corte Interamericana, nos dice, la escena del crimen, los investigadores como mínimo deben fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo, todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas. Hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda evidencia coleccionada.
No, pero doctor, pe informe forense, pero también haga pe informe criminalística. Pero paite también, cota la foto, cota la detalle, cota. No. El acta de procedimiento es el que me debe indicar porque es el que inició toda la investigación. El informe ya es una consecuencia de la observación desarrollada por los expertos en criminalística que yo tendría que tener y que yo suelo rogarle a los estudios jurídicos tengan sus aliados como aliados estratégicos a sus respectivos forenses. Porque si yo no soy forense, yo no tengo idea de cómo se debe conservar una muestra de pelo en una bolsa de hule, en una bolsa de papel madera, en qué lugar debe resguardarse, quién debe firmar. Para eso está un perito, para darme la experticia exacta de cómo resguardar una evidencia. Por la práctica yo puedo tener conocimiento, pero el experto es otro. Cadena de custodia, o bajo la ley, regirá el procedimiento prescrito para el registro. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos a segura custodia en los depósitos de los tribunales o en los lugares especialmente destinados para estos efectos. Siempre a disposición del juez. Vamos en la arma. Vamos en la arma, ya sé. Ah, ese está en criminalística, doctor. Ah, en criminalística. Era en criminalística cuando hay a disposición de las partes, como ese preliminar, a ver. Ah, no, ya Beruto pedía, doctor, ya copamos la descripción, la fotografía, no, ya está la Beruto, la arma, a ver. Ah, ya sé. Nunca estuvo a disposición de las partes en el marco de todo el proceso. El abogado tuvo que ir a criminalística para poder verificar eso. Y nunca estuvo a su disposición ni en el juzgado ni en la fiscalía. Hañandés está de ese yaquinini. Arma o revólver principalmente. A la pistola y sensible. Hay que tú cualquier golpe o modificar la celosidad del gatillo ahí igual. Tenga la tuvo cañón. Hoy con ya deja de deimar la arma oye puro de cue o cambiamos. Porque tuvo cañón peajina o ya pope tipo olla dactilar para la bala. Cada estría, cada señal que presente, cada huella que presente, el tubo cañón será impregnado en el proyectil disparado. No prestamos atención a la balística interior, exterior y de efecto que debe ser analizado en todo hecho en el que esté involucrado un arma de fuego. La debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense. Esta vez no, doctor, hay cuaponamba, falleció por un shock hipovolémico causado por un disparo de arma de fuego. Acto seguido, desde ya, actas el suboficial fulano de tal retiró la bala y lo llevó a criminalística para los efectos de ser sometido a la pericia correspondiente. ¿Va ella? Sí, procedimos a la extracción de la bala. ¿Va ella? Sí, doctor. Se fue el asistente fiscal junto con un efectivo de criminalística y el médico forense extrajeron la bala del cuerpo para llevar a criminalística para someter a pericia. Mira. Jamás los hechos pueda controlar la pellapoa. Porque ya en extracción de balas, extracción de abrían a la cuerpo, lleva. Yo no sé por qué, y según un juez, la respuesta de un juez ante este reclamo, de varios jueces, ante este reclamo, no entendemos por qué en un acto de extracción de bala la defensa quiere estar si es el simple retiro de un material del cuerpo del fallecido. Para esa,
es un acto que siempre ha realizado como acto de investigación y es potestad del Ministerio Público desarrollar como acto de investigación. Señoría, ¿cuántas veces se puede abrir un cuerpo? No solamente a los efectos de la investigación, sino como un acto humano, como un acto de respeto al fallecido y a los familiares del fallecido. ¿Cuántas veces puede abrir un cuerpo? Y si yo le discuto la trayectoria de la bala, la profundidad y los órganos afectados, ¿cómo usted va a responder? Si yo le discuto que el proyectil que impactó en el cuerpo del fallecido presenta características de no haber tocado ninguna materia dura, ningún hueso. Vaya de esta señoría, pea, no andas ahí copella. ¿Cómo voy a ejercer, y acá viene al principio, cómo voy a ejercer el examen de la evidencia que usted me quiere presentar en este juicio y que quiere, es más, presentarlo bajo un acto escrito que solamente está firmado por funcionarios del Estado? Esta vez es no, es pura extracción de bala, doctor, no hay nada que estudiar acá, la muerte es clarísima. Jamás. Jamás, porque voy a condenar a alguien. La víctima tendrá derecho, y la familiar de la víctima, a la reparación integral del daño en lo posible. En lo posible. La pérdida de la vida humana es terrible. Y los familiares tendrán ese derecho a reclamar esa reparación, la indemnización por lo sufrido. Pero hay una persona que está siendo juzgada como autora del hecho y cuya vida podría ser cancelada. Y si es cancelada por un error judicial, una falta de control y una falta del debido proceso en el respeto a los derechos de la defensa, estamos nada más y nada menos que suprimiendo el Estado de Derecho. Ya ponte mal allá, vamos a hacer nomás ya como queremos hacer. Péisate vaya ya, pues. La visturía no está la arma, no, acá superficial nomás lo está la bala otro. ¿Qué dirección tiene? ¿Qué nivel de profundidad ingresó? ¿Es orificio de entrada o salida? ¿Qué órganos dañó? ¿Afectó órganos blandos? ¿Cuáles? ¿Eran determinantes para causar la muerte? ¿Presenta otras heridas? Una hermosa conversación que solemos tener con el doctor Lemire es: ¿qué pasaría el día que los estudios jurídicos, a que me acelero, qué pasaría si los estudios jurídicos tuvieran aliados médicos forenses y le pudiéramos entrenar a los tribunales de sentencia a escuchar otra versión que no sea la versión oficial del Estado, del órgano investigador? ¿Qué pasaría si le empezamos a entrenar al tribunal de sentencia a partir de la intervención de los estudios jurídicos con médicos forenses preparados para la discusión forense en relación al tema? Contradictorio, ¿verdad? Ejerceríamos el verdadero examen de las pruebas ofrecidas por el querellante. Y eso mejoraría, pero 1000 años luz, el ejercicio del sistema penal de castigo al autor de un hecho punible. Y daría legalidad a las sentencias de condena. Fíjense en lo que dice esta jurisprudencia de la Corte Interamericana al analizar dos casos interesantes. Severas irregularidades adicionales se presentaron en el ya mencionado caso, Familia Barrios versus Venezuela, por omitir la presentación de los libros de novedades de las comisarías involucradas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes intervinieron en la escena del crimen? ¿Quiénes estaban en ese momento para intervenir en la escena del crimen? Por actas de resultados de autopsia en las que únicamente se describen las heridas encontradas y se indican la causa de la muerte. ¿Les parece conocido? Por la falta de colaboración entre las autoridades y la descoordinación en la práctica y remisión de las pruebas.
y por la existencia de pruebas que ya se habían practicado anteriormente. Interesante, ¿verdad? Que ya se habían practicado anteriormente. ¿Cuántas veces puede verificarse que el tubo cañón efectuó un disparo? ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Es un acto único e irreproducible? ¿Sí o no? ¿Es un acto único e irreproducible? Es un acto único e irreproducible. Nunca más un hisopo va a poder ingresar a un tubo cañón sin modificar o sin alterar sus condiciones naturales al momento de su incautación. Nunca más. Es más, existe el peligro que ante la impericia del acto desarrollado pueda dejar huellas o signos o señales que modifiquen su estructura inicial por la sensibilidad del material. ¿Vieron alguna vez una pericia interior de arma de fuego desarrollada como anticipo jurisdiccional de prueba? Está complejo, ¿eh? Está complejo. Nosotros reconocimos como Estado paraguayo, en el caso Patiño Palacios versus Paraguay, reconocimos que tenemos gravísimos problemas con relación a la cadena de custodia y a la investigación penal. Y esto fue ya en el año 2012. Era un acuerdo amistoso en el que Paraguay directamente no discutió el hecho y aceptó todas las condiciones y llegó a un acuerdo amistoso con los familiares de la víctima en cuanto a la imposibilidad de investigar un hecho por la negligencia en el marco de la investigación. Debida diligencia de la investigación, recolección y valoración de evidencia forense en el marco de cursos especializados fue la exigencia que tuvo el Estado. ¿Para qué? Para evitar la negligencia o mala praxis de sus órganos judiciales. Reconocimos, pero ese reconocimiento sigue aún siendo practicado de la misma manera. Miren esta resolución paraguaya. La sustancia incautada carece de elementos propios para merecer certeza respecto a su peso, veracidad y demás circunstancias particulares cuando se ha comprobado graves irregularidades en el procedimiento de su levantamiento, debido a la vulneración de la llamada cadena de custodia de la sustancia incautada. Y cierra el Tribunal de Apelaciones de Asunción. Dice, la prueba de autenticidad de la sustancia recogida no debe anidar ningún tipo de dudas, ya que prueba uno de los elementos objetivos del tipo penal de tenencia de estupefacientes. ¿Cuántos procedimientos vieron en la calle desarrollados por efectivos policiales por la actitud sospechosa y en el que hablamos de tenencia de estupefacientes? ¿Cuántos? ¿Cuántos están condenados por ese tipo de hechos bajo ningún control del Estado y por la mera presunción de que realmente eran los tenedores en ese momento de esa droga? Entre 5, tampoco le topaba, pues. 20 gramos, doctor. Entero voy a imputar, pero, señor fiscal. Entero bestea. Vamos a eso ya, puta. A 2 gramos cada uno, doctor. ¿Vieron condenas grupales en este país? Les hablé de la bolsa de hule, ¿verdad? El desarrollo de estas investigaciones iniciales tiene una importancia primordial para las investigaciones y uno de los propósitos principales es precisamente preservar y recolectar la evidencia, evitando su contaminación para así facilitar y garantizar el posterior esclarecimiento del hecho. El abogado de la defensa se expresa de manera despectiva del procedimiento desarrollado por el Ministerio Público cuando éste merece respeto por cuanto representa a la sociedad. Señorías, yo no ataco de ninguna manera los actos de investigación del Ministerio Público ni la capacidad del señor agente fiscal o la señora agente fiscal a la hora de desarrollar investigaciones. Aun cuando todavía no le pedimos al Consejo de la Magistratura que los agentes fiscales tengan cierta capacitación en investigación fiscal o investigación criminal.
hasta ahora son abogados egresados de cualquier carrera de derecho que forman parte, son sometidos a una estresante condición de convertirse, no solamente de estar expuestos 24 horas al control ciudadano y al control de órganos del Estado, sino también de convertirse en investigadores penales y aprender sobre la marcha en muchos casos con relación a esto. No hemos hablado en el Consejo de la Magistratura ni otros órganos con relación a la condición de investigador que deben reunir los señores agentes fiscales. No, abogados, sí, abogados. Años de experiencia, Oreco. Años de vida, Oreco. Título, sí. Este es magíster y este es doctor. Bueno, el doctor. ¿Qué capacidad de investigación tiene el doctor? Sí. Edward, no sé si damos la palabra. Sí, doctor, vamos a hacer lo siguiente, voy a usar el mismo truco que usamos con otro colega, el doctor Rienzi, la vez pasada, porque el tema es interesantísimo y la gente nos está desprendiendo, estoy viendo allí. Pero nosotros tenemos una línea que normalmente se va hasta 8:30, una cosa así, y pasó el tiempo volando. Pero como queremos seguir, atendé bien todo lo que te voy a decir, lo que queremos seguir, entonces te quiero comprometer para seguir con lo que eventualmente pudiera restar de este tema interesantísimo. Y te cuento que, así como dijiste, estoy anotando, estoy usando hoja y papel, interesantísimo. Entonces, comprometerte para una segunda parte, así como hicimos con el doctor Rienzi también la vez pasada, porque la gente evidentemente no quiere dejar de atender, no quiere dejar de estar prendido, pero normalmente ellos ya calculan por el tiempo, ¿verdad? Entonces, y lo dijiste al empezar, ahora ya pota, yepa. Pero bueno, entonces, doctor, te doy 5 minutos para cerrar este punto, esto que estamos hablando, y te comprometo para coordinar para la siguiente vez. Entonces, a la pucha encima, viste que sos tramposo, ¿eh? Nos va a evitar desprendernos, está con el cinturón puesto ahí y nosotros también. Pero bueno, cerramos el tema, te comprometemos para la segunda parte, para ir hilando con algún tema que haya quedado pendiente y el análisis que vos lo estás haciendo ya a medida que estamos hablando, pero ese análisis y lo hacemos todo, lo cerramos en la siguiente oportunidad porque te cuento que estamos todos prendidísimos, ¿verdad? Pero justamente en el interno me dice, nosotros no queremos, pero queremos terminar, pero queremos seguir en el doctor. Entonces, también por tu tiempo y nuestro tiempo, 2-3 minutitos cerramos y después te comprometemos para la siguiente ponencia, si es posible, mi querido doctor Hugo. Sin problema, Edward, cierro con esta idea entonces. ¿Qué es lo que resalté y qué es lo que busco llamar la atención e interpelarnos en el marco del ejercicio de estos juicios? ¿Cuántos juicios son simulados? ¿A cuántas personas condenamos en el marco del sistema penal, cancelamos sus vidas, los sometemos a condiciones de vida indignas, a tratos crueles e inhumanos, sin saber si son culpables o no, efectivamente, en el marco de una real discusión del caso? ¿Cuánto? Porque hablamos de los derechos de la exclusión probatoria y el 371 parece ser claro. Solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura u otros medios. Los objetos secuestrados, los testimonios o pericias que se hayan recibido conforme a las reglas de anticipo jurisdiccional de prueba. Y entonces, todo otro elemento que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tiene ningún valor. Hoy hablamos solamente de la inspección de personas, de la inspección del lugar del hecho. No detallamos los elementos que deben tener en cuenta para la recolección de las evidencias, no hablamos de eso. Y hablamos también un poquito del testigo. Pero hay otros elementos que no los pusimos en crisis y que podríamos dejar, como dijo el doctor Edward, para la siguiente charla. La lista es larga para el ejercicio del control real. Por ende, cuando tenemos un juicio justo, inspección de personas, cuando hablamos de un juicio justo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todos estamos obligados a ejercer el control de que nuestros actos procesales y todo lo desarrollado en el marco de un juicio oral y público esté ajustado a derecho y forma parte del derecho
los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos discutir con la doctora Prugel, podemos discutir con el doctor Víctor Ríos, podemos discutir mucho con el doctor Ramírez Candia con relación a que hay veces y hay ocasiones en que estas normas internacionales incluso pueden estar por encima de nuestra Constitución. Podríamos discutir eso, pero vamos a dejarlo para más adelante. En cuanto a la producción de la prueba, entonces, hasta que venga la siguiente charla, no admitir la lectura de las actas, salvo las excepciones legales. Tienen que estar completas. Si no están completas, no pueden formar parte del juicio. El control de la cadena de custodia puede seguirse efectivamente la evidencia desde su incautación hasta este juicio oral y público, sello sobre sello, firma sobre firma, etcétera, para que tu cliente después no te codee y te diga, incorporación de jurisprudencia y tratados en los alegatos orales y escritos, controlar las pericias o las actividades desarrolladas por el órgano investigador. Y también existen interesantes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años de la Sala Constitucional que podemos utilizar como referencia, sumamente importante. Y otro voto que yo suelo recomendar, también suelo hablar mucho con él, y también tiene muy interesantes votos del doctor Ramírez Candia de la Sala Penal. Léanlos, construyen conocimiento, nos dan un poco más de lenguaje para expresar mejor lo que pensamos, y a partir de ahí podemos empezar a soñar que el juicio sea un espacio de justicia real, no meramente simulada. Mi querido doctor Edward. Bueno, los queridos colegas que están prendidísimos, les comento que el doctor Hugo va a dejar a disposición de los grupos, los materiales que estuvimos exponiendo aquí. Entonces, las preguntas que pudieron haber tenido, que tengan, pueden levantarlas en los grupos, vamos colectándolas. Entonces vamos a usar, gozar y abusar del derecho que nos consiguió el doctor Hugo sobre su tiempo para la siguiente, Dios mediante, semana o la quincena. Vamos a coordinar con él de acuerdo a su tiempo, porque sé que hoy hizo un esfuerzo. Va a entregar el material y te cuento vos que quedamos todos con las ganas, ¿verdad? Agarraste y pusiste como hizo el cambio de vino, ¿verdad? Dejó el mejor vino para el final. Así que, pero está bien eso, práctica, dejarnos prendidos. Así que, Hugo, te agradezco. Y vamos a estar, repito otra vez, vamos a estar, felicitaciones, dicen acá la gente. Vamos a estar dejando pendientes las preguntas para la siguiente ponencia que lo vamos a estar coordinando. Y para que veas, que yo, como siempre digo, atiendo y entiendo. Anoté una frase que ya te cuento, lo voy a utilizar. Voy a hacer como el Hugo de aquella vez, me voy a poner al fondo del salón y estoy atendiendo. Y dijiste ahora al empezar, lo voy a utilizar, ¿no? Porque hoy utilicé en el Parlamento, saquémonos las caretas. Si vamos a violar la ley, digamos directamente, vamos a violar la ley. Claro. Dijiste, juicios orales simulados. En las anotaciones, digamos, meses. Así que esa es la realidad. Hugo, excelente, estuvimos prendidísimos. Así que, queridos colegas, vamos a estar para la próxima también prendidos y vamos a estar con el material que va a dejar el doctor. Y le dejo la última palabra para despedirse. Solo palabras de agradecimiento y elogio a lo que ha sido la exposición del doctor. Por una cuestión logística tuve que cambiar de entorno, pero estuve acompañando. Y les comento que esta grabación estará disponible en los grupos de WhatsApp del Gremio de Abogados del Paraguay a partir de mañana a las 7 de la mañana. Y ya luego estaremos compartiendo en el canal de YouTube del Gremio de Abogados del Paraguay. Nada más que agradecerle a los colegas, al doctor Jiménez por acompañarnos en la previa del Día del Abogado y la abogada. También hago un saludo extensivo a mis colegas abogadas de la Asociación de Abogadas del Paraguay, que también el doctor Hugo Jiménez conoce por ser siempre colaborador, amigo de la asociación, y a todos los colegas en general, felicitarles, alentarles a que sigan aplicando las herramientas en beneficio del justiciable y en una construcción de un mejor país y Estado de Derecho. Felicidades a todos los colegas y las colegas
al doctor Edward Armas, nuestro director académico, al doctor Rolfi. Muchas gracias a todos por la oportunidad de brindarnos, de aprender. Yo siempre digo que el mejor regalo que uno puede darle a una persona es enseñarle, porque eso le va a ayudar en muchas cosas. Gracias, doctores. Doctor Jiménez, un saludo de despedida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo me divierto con esto y estoy atento a la invitación cuando esta surja. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, chao.